quiero platicar sobre el proyecto que hicimos en la universidad. Debo decir que cuando nosotros escuchamos, ay Dios, la parte de traer tu propio dispositivo, pues de primera pensamos, pues tráiganlo, no pasa nada, vamos a hacerlo. Y poco a poco fuimos encontrando muchas cosas que nuestra infraestructura y que nuestra manera de trabajar no están preparadas realmente para poder darle a los alumnos un ecosistema completo, con mucha más funcionalidad que únicamente traer tu dispositivo. ¿Qué teníamos normalmente? Una red inalámbrica en donde podíamos navegar, podíamos utilizar prácticamente correo, redes sociales, y nosotros nos quisimos preguntar si realmente eso es lo que queríamos para nuestros alumnos en el aula. Así que lo que nos propusimos es mejorar la experiencia de nuestros alumnos y profesores en las aulas. Aumentar el uso de los recursos informáticos en el sentido en que no solamente no tuviéramos capacidades ociosas, como por ejemplo algunas computadoras que tradicionalmente se adquieren y que se utilizan para ciertos fines. Queremos facilitar el uso y aumentar la disponibilidad de los servicios informáticos, es decir, no únicamente que tuvieras una gran computadora con un muy buen monitor y que pudieras utilizar todos los días esta tecnología que está disponible normalmente en laboratorios. Creo que la gran mayoría coincidirá o tiene laboratorios en sus instituciones. Así que también nos decidimos a aprovechar al máximo el software disponible. El software normalmente pues, es un recurso, como ustedes saben, tan importante como la infraestructura física. Es decir, pues de muy poco nos sirve, o de nada, una máquina que no tiene nada de software, ¿no? Entonces es vital tener lo mejor disponible y sacar el mayor provecho de él. Así tomamos nuestro punto de partida, que tenemos laboratorios de cómputo especializados, ya platicábamos un poquito en la mesa. Nosotros tenemos como muy estratificada la parte de diseño, de arquitectura, algunas cosas de comunicación en la universidad que requieren de un equipo poderoso. Y esa parte le llamamos nosotros cómputo especializado. También tenemos laboratorios de cómputo general, es decir, pues sí hay algunos, digamos, carreras como, no en la manera peyorativa, pero a lo mejor filosofía, historia, que bueno, tienen un uso de las TICs muy distinto a lo que sería la ingeniería y algunos otros como el diseño. Contábamos con una red inalámbrica con cobertura al 100%, pero teníamos problemas cuando ya estábamos en un uso global de ese canal de internet. Nunca es suficiente, siempre nos sucede. Entonces tuvimos que hacer fuertes inversiones en red inalámbrica porque nos interesaba mucho que nuestro alumno fuera el medio por el que trabaja cotidianamente. Tenemos más de 11,000 alumnos en el campus, esto es en licenciatura y en posgrado, y obviamente esa capacidad que teníamos que dar iba a ser mucho más necesaria conforme más servicios pudiéramos dar a través de ella. Entonces se volvió clave. Y bueno, tenemos más de 300 aulas. Aquí el asunto o el aspecto más interesante es que el profesor pudiera ir a su clase y no necesariamente a un laboratorio para utilizar la gran mayoría de las aplicaciones que está acostumbrado a utilizar. Es decir, que muy probablemente cuando se dan este tipo de clases o de materias, algunas cosas no comúnmente son dadas en los salones. Es decir, a veces tenemos un programa en donde vamos dando nuestra asignatura y en algún punto necesitamos algún tipo de práctica o alguna necesidad de un software especial. Nosotros nos centramos en el objetivo que hubiera mucha más tecnología disponible en el aula. ¿Qué hacen nuestros usuarios? Fue una de las preguntas que obviamente nos tenemos que hacer. Principalmente utilizan las TIC en su programa académico. Básicamente para eso están ahí para aprender y están ahí para apoyarse en la tecnología. Ya traen sus dispositivos al salón, muchos lo hemos comentado ya en varios foros. Traemos tabletas, smartphones, tenemos laptops de diferentes sabores, de diferentes marcas, con diferentes capacidades. Y obviamente hacen uso de los servicios de la Ibero y fuera de ellos, es decir,
nosotros ya ofrecemos una gama de servicios desde hace varios años y otros nuevos y seguramente continuaremos ofreciendo algunos, pero también es cierto que lo más importante también está en el exterior. Es decir, ya es cada vez menor la introspección, sino que normalmente el trabajo en equipo y colaborativo, no solo entre los estudiantes de un grupo, sino hacia afuera. Y eso era algo que queríamos nosotros mantener y obviamente fomentar. Después, bueno, lo que vimos fue la infraestructura en aulas. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros queríamos que trajeran su propio equipo. Obviamente, una de las situaciones es que, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar en un pupitre clásico, con una tableta, con una laptop, entonces primero se te viene encima, no hay manera de acomodarse, siempre es como muy extraño. Entonces, hay que pensar, si vamos a estar en el salón con tu equipo, en tener confort. No exagerado, pero sí suficiente como para que puedas trabajar en él. Así que tuvimos que trabajar, obviamente, lo que es red eléctrica. Obviamente los dispositivos tienen un cierto límite de tiempo y pues necesitamos hacer esa recarga, ¿no? Lo hemos visto pues en los aeropuertos, es el mejor ejemplo, ¿no? Creo que las estaciones de servicio tienen más fila que inclusive una cafetería. Y así también teníamos que trabajar, pues obviamente, en todo esto que se ha platicado. Cada vez hay más dispositivos que están conectados entre sí. No únicamente es el acceso hacia Internet, sino cómo vas a trabajar la comunicación entre ellos. Así también estuvimos nosotros revisando lo que era la exoestructura en el aula. Es decir, son todos estos servicios que se utilizan fuera de nosotros mismos. Es decir, nosotros damos un canal a través de la red inalámbrica o a través de redes alámbricas hacia otros servicios. Y bueno, obviamente entre ellos está el correo electrónico, que bueno, los alumnos tienen 4 o 5 correos electrónicos, ya no hay ninguno que sea completamente dominante. Redes sociales, pues inclusive mes con mes nosotros hacemos una revisión de cuáles son los sitios a los que están entrando nuestros alumnos y cada día nos sorprendemos pues de que hay más redes sociales, más aplicativos, más cosas a las que antes no estaban utilizando nuestros alumnos. Tenemos también lo que son las herramientas colaborativas. Ya platicábamos un poquito la educación a distancia. Obviamente esto implica a veces transmisión de audio, de video, interacción, compartir algún escritorio. Entonces, ese trabajo que se tiene que hacer en el aula, pues también está muy apoyado en estas tecnologías. Obviamente, al ya no tener nosotros el equipo, pues cada uno como trae su propio dispositivo, pues implica varios retos. Uno, que obviamente pierdes control, eso es cierto. Se tiene que pensar en alguna estrategia de seguridad. Inclusive hay varios fabricantes que tienen varios de ellos, si tú tienes la capacidad de registrarlos, o la manera en que vas a manejar justamente esa frontera en donde tú no quieres que los usuarios penetren o estén dentro utilizando algún recurso que no es el adecuado. Y las apps. Bueno, de apps, cualquiera de las tiendas de apps creo que supera nuestra imaginación. Hay apps prácticamente para todo y los alumnos lo utilizan, eso es muy claro. Así que lo que nosotros trabajamos es no únicamente en una tecnología que podría ser virtualizar el software y entregárselo a nuestros alumnos. Lo que nosotros queríamos era hacer todo un ecosistema. Es decir, ese ecosistema tiene, por decir, desde cosas muy físicas y simples como un proyector en aulas, laboratorios de cómputo especializados, los servicios en línea que nosotros le llamamos, que son prácticamente administrativos, en donde inscribes, bajas materias, puedes pagar, puedes hacer todo este tipo de cosas. Inclusive la parte de mensajería instantánea, nuestros alumnos tienen ahí un sistema de comunicación como Link, pero también utilizan muchos más, no solamente el que la universidad les provee. En todos estos, y a propósito, si se fijan, no tienen marca en el aspecto en que así como es mensajería instantánea y nosotros le podemos proveer alguna, pues los alumnos eligen la que realmente quieren, porque ya no existe un solo modelo, un prototipo, o que todos estemos utilizando estándar de una sola herramienta. La verdad es que el mundo es mucho más complicado que eso y se busca interactuar entre ellos, las interconexiones entre todas las personas. Bien, perdón.
En cuanto al almacenamiento, obviamente también al traer tu equipo, pues tienes un almacenamiento propio, pero también existe pues, una gran variedad de almacenamientos en la nube. Entonces se le puede llamar Drive One, se le puede llamar SkyDrive, RapidShare, etcétera, ¿no? También cuentan ellos, por ejemplo, con una credencial inteligente, que también es de tipo wireless y que les permite hacer varios servicios en el campus. Biblioteca digital. Esa biblioteca digital también la pueden consumir dentro del salón a través de intranet. Y aparte, nosotros utilizamos como LMS Blackboard. Obviamente también forma parte de nuestro ecosistema. La parte de Ibero Móvil, que son nuestras apps, que también tenemos en los 3 dispositivos, más bien en los 3 dispositivos operativos, que sería Android, iOS y en BlackBerry, bueno, y recientemente en Windows. Tenemos la parte de impresión en nube. Tú desde el salón puedes consumir algún recurso, mandarlo a imprimir y un poco más tarde pasar a uno de los kioscos de servicio por él. Tienen la parte también de fotocopias, centros de digitalización. Ahí tenemos un proyecto pues, más reciente en cuanto a poder proveerle a los alumnos material digitalizado de los profesores, artículos o pequeños extractos de libros y tenerlos disponibles en la plataforma. La parte de correo electrónico ya la comentábamos, redes sociales, red inalámbrica, internet y muy en particular la parte de software. Nosotros no nos quedábamos tranquilos, queríamos más. Queríamos que el alumno pudiera hacer muchas más cosas a través del software, que además, normalmente, los alumnos, pues si tuvieran muchos recursos, podrían adquirir alguna de sus licencias, pero evidentemente, si un programa académico tiene 5, 6, 7 diferentes softwares, pues eso no sucede. Así que nos acercamos a la virtualización, tratamos de ver la virtualización de escritorio y la virtualización de aplicaciones. En la parte de escritorio, debo decir que lo que nos detuvo a hacerlo de esa forma son los requerimientos de cómputo. ¿Por qué? Porque tienes que almacenar mucha más información, configuraciones personales y tienes que trabajar mucho en ese aspecto. Aunque tiene evidentemente varios conforts, como pues guardar ahí algunas cosas de almacenamiento, aunque no era muy atractivo porque ya la nube por sí misma nos da bastantes posibilidades. Así que optamos por la parte de virtualización de aplicaciones. En la virtualización de aplicaciones hay un portal en la Ibero en donde está el software que puedes consumir o utilizar en ese momento. Ese software se seleccionó, digamos, tratando de atacar o de apoyar a la mayoría de nuestros estudiantes para no entrar a la parte del cómputo especializado. Nosotros, como lo comentábamos en la mesa, creemos que el cómputo especializado es un nicho que va a permanecer ahí por un tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente son equipos sofisticados y que no están al alcance de la gran mayoría de la economía de los estudiantes. Es decir, es poco común que compren un workstation portátil, ¿no? Aunque los hay, pues es evidentemente costoso. Y bueno, una de las cosas que también fue muy atractivo era hacerlo en aplicativos, es que tú manejas tu propio equipo, es decir, tú sabes dónde están tus cosas, cuál es tu configuración, qué le duele a tu máquina, qué no le gusta, y eso ayuda mucho a que no tengas tantos temas de soporte. Así que, utilizando la virtualización de aplicaciones, pudimos optimizar nuestras licencias y no tener recursos ociosos. Es decir, no tengo 20 computadores con un software y un grupo de 10 personas, sino que lo estoy consumiendo bajo demanda. Eso obviamente hizo elástica nuestro centro de datos y nos ayudó mucho a poder mantener un óptimo de licencias. La facilidad de uso, básicamente como les comentaba, es un portal, lo eliges, le das clic, empieza a correr. Obviamente previa entrega de credenciales para obviamente revisar tu situación como alumno. Tuvimos obviamente un aumento en las salas donde poder utilizar el software, prácticamente un bajo mantenimiento en el equipo instalado, es decir, si bien nosotros vamos a no tener ese control sobre el equipo, pues los alumnos también están haciendo, digamos, un esfuerzo en traer su propio equipo, entonces tu soporte sí tiene que cambiar, es decir, no es el clásico soporte que le dabas a las máquinas de tus laboratorios, quizás
en donde formateas, vuelves a empezar y se olvidó el pasado. Hay quien seguramente tiene programas de que cada viernes borra todo, y etcétera, etcétera. O a lo mejor políticas muy restrictivas. Aquí no, básicamente el propio usuario es el que se encarga de manejar su información. Y bueno, nosotros lo que quisimos hacer también es ir llevando el proyecto en etapas, es decir, comenzamos con un pequeño piloto, después lo hicimos a nivel de varias aulas, escogimos algunas, y en este momento justo estamos por lanzarlo de manera global a todo el campus, es decir, que lo pueda utilizar todos los alumnos desde cualquier sitio de la universidad. Tiene obviamente, administración simplificada, ya que se encuentra centralizada, y compatibilidad en los equipos. Prácticamente lo hemos visto funcionar desde smartphone, tabletas, cualquier sistema operativo. Ojo, no todo el software puede ser virtualizado. Eso es un hecho, es algo que sí sucede. Tuvimos que hacer varias pruebas e inclusive estar muy cerca de los fabricantes. A veces tiene que ver con medios físicos, como decía, a lo mejor el uso de una capturadora o de cosas así, pues obviamente hacen que no sea posible la virtualización. Y la otra asunto en que nos puede suceder en cuanto al software es tu contrato que tengas ahora sí que directamente con el fabricante de ese software, que puede ser, bueno, recurrente, puede ser por asiento, entonces, bueno, ahí puedes tener restricciones en el uso. Básicamente, para concluir, digamos, con esta breve descripción de lo que hicimos, son estos puntos clave. Resalte la confianza en sus usuarios. Algo que creemos es que nuestros usuarios tienen que tener las mejores condiciones para desarrollar su clase de día a día. Es decir, de esa manera nosotros podemos ayudar a que su experiencia en la universidad sea mejor, porque además habrá que recordar que, bueno, la gran mayoría de los alumnos tienen un tiempo, quizás en el caso de la Ibero, entre 4 y 4 años y medio de duración de su carrera. Ayudar al usuario a mejorar sus actividades. De nada nos serviría si realmente ellos no le ven valor a esto. El valor, sobre todo, es tener esa accesibilidad a toda la gama de servicios que tenemos dentro del mismo instalación del salón. E invertir en la infraestructura para ayudar al usuario. Aquí obviamente estamos obviando varias cosas, pero se tuvo que trabajar muy fuertemente en seguridad, en infraestructura de red, en infraestructura tecnológica, servidores evidentemente implica, y se fue trabajando, digamos, de manera en que siempre tuviéramos al usuario de manera central. Y bueno, pues básicamente esta es una experiencia que tuvimos nosotros, muy breve, y les agradezco mucho, no sé si tengan alguna pregunta. Aumentar el uso de los recursos informáticos en el sentido en que no solamente no tuviéramos capacidades ociosas, como por ejemplo algunas computadoras que tradicionalmente se adquieren y que se utilizan para ciertos fines. Queremos facilitar el uso y aumentar la disponibilidad de los servicios informáticos, es decir, no únicamente que tuvieras minutos les quiero platicar sobre el proyecto que hicimos en la universidad. Debo decir que cuando nosotros escuchamos, la parte de dispositivo, ¿qué teníamos normalmente? Una red inalámbrica en donde podíamos navegar, podíamos utilizar prácticamente correo, redes sociales, y nosotros nos quisimos preguntar si realmente eso es lo que queríamos para nuestros alumnos en el aula. Así que lo que nos propusimos es mejorar la experiencia de nuestros alumnos y profesores en las aulas. Una gran computadora con un muy buen monitor y que pudieras utilizar todos los días esta tecnología que está disponible normalmente en laboratorios. Creo que la gran mayoría coincidirá o tiene laboratorios en sus instituciones. Así que también nos decidimos a aprovechar al máximo el software disponible. El software normalmente, traer tu propio dispositivo, pues de primera pensamos, pues tráiganlo, no pasa nada, vamos a hacerlo. Y poco a poco fuimos encontrando muchas cosas que nuestra infraestructura y que nuestra manera de trabajar no están preparadas realmente para poder darle a los alumnos un ecosistema completo,
con mucha más funcionalidad que únicamente traer tu